Queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna al director editorial de medios regionales, suplementos y revistas de Vocento, don Benjamín Lana, al que va a presentar el consejero delegado de Vocento, don Luis Enríquez. Luis, la tribuna es suya. Desde aquí lo domina usted mejor. La tribuna es suya. Muchas gracias. Buenos días. Algunos de ustedes aquí sentados frente al zumo en esta magnífica sala del Ritz, seguro que aún ahora no son conscientes del todo de que están a punto de escuchar a uno de los periodistas más decisivos de España. Benjamín Lana Velasco es, junto con su lugarteniente Rodrigo Ponce de León, el director de nuestra redacción central, además de coordinador de nuestros 11 periódicos regionales, todos ellos líderes. ¿Esto qué significa? Significa que el equipo de Benja, que podría editar un periódico nacional perfectamente solo con la estructura que tiene, nutre de información política, cultural, de sociedad, de economía, a todas nuestras cabeceras regionales y a algunas de nuestras asociadas, como Heraldo de Aragón, Voz de Galicia, Diario de Navarra, por citar los más importantes. No solo lo hace para las ediciones impresas, sino que también lo están haciendo permanentemente para las ediciones online. Esto nos ha permitido, y es una de las grandes demostraciones de eficiencia de este grupo a la hora de aprovechar sus recursos, nos ha permitido que nuestras redacciones de los periódicos regionales se centren exclusivamente en la información local y regional, que es allí donde ellos aportan el valor diferencial. ¿Y por qué digo que es uno de los periodistas más decisivos? Pues se lo voy a traducir en cifras. Si sumamos todas las cabeceras nacionales de España, ABC, Mundo, País, La Razón, si sumamos todas ellas en Álava y en Vizcaya, no llegan al 11% de las ventas del correo. Si lo hacemos en Guipúzcoa, no llegan al 9% de las ventas de Diario Vasco. Si lo hacemos en Santander, no son el 21%. Y aprovechando que está aquí Luis Colina, no sé dónde, pero está aquí, no llegan al 9% de las ventas del Diario de Navarra. Esto trasladado al ámbito online, si sumamos todo el tráfico de las 4 referidas webs nacionales, aproximadamente, sin desduplicar los datos, que algunos de los usuarios estarían duplicados, no llegan al 84% en País Vasco de las audiencias del Correo y del Diario Vasco, o serían aproximadamente el 100% de la audiencia de Diario Montañés. Esas son algunas de las cifras que ilustran que la supuesta influencia nacional de los periódicos que se editan en Madrid decae un poco a partir de la M50. Benja Lana empezó, como empiezan los buenos, editando su propio medio, su propia revista. Fue en Vizcaya, antes de la aparición de Internet, el primer medio hiperlocal de cobertura de un territorio con todos sus municipios. Aquella revista se imprimía en la vieja rotativa del Mundo del País Vasco, en Bolueta, y el contrato de la impresión lo negoció con Iñaki de Chavaleta. Y el destino quiso que después los dos se vieran juntos otra vez en esta aventura de Vocento. Como la dimensión se le hacía pequeña, entró a trabajar de colaborador de política en el Mundo del País Vasco y después saltó a nuestro grupo, en aquel momento el Grupo Correo. Entró a las órdenes de José Gabriel Mújica a hacer política en Diario Vasco. No se puede entrar mejor en este grupo, no se puede tener un padrino mejor, una puerta de entrada mejor que la de José Gabriel en este grupo. José Gabriel prácticamente es un activo, no es un empleado, tiene fondo de comercio, lo amortizamos. Acto seguido se fue con Juan Carlos Martínez al comercio, de segundo, a dirigir el comercio. Bueno, pues en este punto les digo, después de haber trabajado con José Gabriel, después de haber trabajado con Juan Carlos, Benja podría perfectamente ingresar en los Navy Seals, no tendría ningún problema. En vez de eso, se vino a Madrid. En Madrid participó decisivamente en la reconversión
En la transformación digital de nuestro grupo. Intervino decisivamente en el rediseño de la integración de nuestras redacciones, en el rediseño de los propios periódicos, recientemente de nuestras páginas web, aplicaciones móviles y ya como líder de la redacción central ha estado coordinando, liderando nuestro gran proyecto de futuro, nuestra pequeñita semilla plantada para el futuro de nuestros periódicos, que es el Correon Plus, nuestro sistema digital de suscripción del que esperamos muchos frutos en los próximos meses. Pero todo esto que les he contado, en realidad lo hace porque se tiene que ganar la vida, porque lo que de verdad se le da bien, de lo que de verdad sabe, es de cocina. Lo sabe todo de vino, lo sabe todo de gastronomía y créanme, no solo lo sabe y lo cuenta muy bien, sino que es que además cocina de maravilla. Pero todo esto forma parte de lo que a él le gusta hacer el tiempo que no se lo dedica a nuestro grupo. Así que con todo lo que les acabo de contar, comprenderán que lo que está a punto de contarles Benja va a ser decisivo y seguro que van a comentarlo en sus cenas de los próximos meses. Señoras y señores influyentes de Madrid, Benjamín Lana. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Entiendo que un poco inflamadas por el afecto. Está mal hablar de los jefes en público, ¿no? Así que no me voy a extender mucho, pero sería injusto no reconocer que además de hábil espadachín de los números y amante de cualquier combate dialéctico, Luis Enríquez es de los que lleva tinta en la sangre. Aunque a veces esto fastidia un poco, porque como sabe de qué va el paño, trabajar con él a veces cuesta un poco más. Tiene fe en la función social del periodismo y tenían que verlo, como lo defiende, como el más aguerrido periodista de raza. Vamos, que es parte de su fe junto con la lucha por el EBITDA y el Real Madrid. Muchas gracias a los organizadores del Foro de la Nueva Comunicación, al presidente y a todos los jefes y compañeros de Vocento que estáis aquí, a los que habéis viajado de mañana, sobre todo a los periodistas, porque una de las razones por las que uno se hace periodista es para no madrugar, o sea que entiendo que estar aquí a estas horas tiene doble valor. Y también a todos los que se han acercado, os habéis acercado por curiosidad o porque los croissants del Rich son de los que llevan mantequilla de verdad en el hojaldre. Gracias a todos de verdad. Como decía Gamoneda en aquel poema bellísimo del libro Frío, este no es mi lugar, pero he llegado. Así que vamos allá. Voy a tratar de cumplir con el horario asignado y hablarles de 4 asuntos que son capitales, en mi opinión, para entender un poco el futuro de los medios de comunicación en España. Y que, como voy a tratar de argumentar, pues es un sistema que va mucho más allá de Madrid y su corte, ¿no? Entonces, quiero decir cosas sobre 4 temas. Bueno, sobre el estado de la revolución tecnológica en la que vivimos, del sector de los medios de comunicación, en particular de los escritos, del periodismo que se practica fuera de la M50 y algo que también me parece sustancial, del oficio de los periodistas y de su futuro. Vocento, además del ABC, entiendo que la mayoría de los que están aquí lo conocen bien, pero por si acaso lo forman 11 diarios regionales, productos impresos y digitales, en la mayor parte de los casos líderes indiscutibles de los mercados en los que están arraigados, la revista en español con mayor difusión del mundo, que es XL Semanal, el líder en el sector de la mujer, MH, la segunda operación del país en clasificados, pisos.com e Infoempleo, revistas de inversión, MH Corazón, la productora llamada Veralia, la operación La TDT con socios como Disney y Viacom, otros negocios que no voy a detallar para no extenderme. Todos estos detalles, creo que está por ahí Luisa Allí, nuestra directora de comunicación, se los puede facilitar. Sobre magnitudes económicas tampoco voy a decir mucho, que para eso tienen aquí a Luis Enríquez, solo que en el primer semestre de este año hemos vuelto al beneficio, declarando el primer resultado ordinario positivo desde 2007, con creación de caja, que esto ya aprendimos que era muy importante. Para que no queden dudas, cuando hablamos de Vocento, hablamos de una compañía totalmente digitalizada. O sea, todos nuestros procesos, todas nuestras herramientas y todos nuestros productos, a excepción de la última fase industrial de uno de ellos, que es el impreso, lo son. La transformación importante, que es la cultural, la de la asunción, en el caso del periodismo, del cambio continuo y del tiempo real, está consolidada ya
desde hace bastantes años. La nuestra ha sido una transformación sensata y planificada, silenciosa, orientada al multiproducto, que al mismo tiempo que asumía las exigencias de los nuevos tiempos, evitaba tirar por la borda activos importantes antes de tiempo. Nosotros no hemos hecho la crónica de una muerte anunciada de ningún producto. Tan malo es llegar demasiado tarde a los sitios como llegar demasiado pronto. Y me refiero a los periódicos. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, bueno, los que pueden, digo esto porque como aquí hay muchos vascos, y mueren. Pero ninguno, salvo los suicidas, adelanta ese día. Todos los aquí sentados somos conscientes de que nos llegará el instante, pero tratamos de vivir intensamente y de prolongar nuestra existencia todo lo posible. Lo contrario es poco inteligente. Pero al mismo tiempo que hemos hecho los deberes en el mundo online y hemos convertido también en líderes a nuestras viejas marcas. Algunos datos al respecto acaba de ofrecérselos Luis Enríquez en la presentación, así que me los voy a saltar. Sobre los problemas del sector, permítame empezar con un poco de autocrítica, porque creo que debemos hacerla, es justo que lo hagamos. Nuestro comportamiento en los últimos 10 o 15 años en España se parece bastante al cuadro Duelo a garrotazos de Goya, tan español por otra parte, ¿no? Atacándonos los unos a los otros, sabiendo que todos saldremos malheridos del embate cuando los enemigos, si se puede hablar en estos términos, son otros. Hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo, como lo han hecho en otros países, ni siquiera en una campaña en defensa del papel de los diarios, no digo ya de los diarios de papel, en general, nuestras marcas, de la eficacia de su publicidad, del valor para la sociedad que tiene nuestro trabajo. Hemos pasado demasiado tiempo, creo yo, hablando de nosotros mismos y de nuestros problemas. Yo no he visto al presidente de la General Motors o el extinto presidente de la Volkswagen hablando todo el día del fin del motor de explosión y diciendo que los coches no tienen futuro y que viajaremos en naves espaciales. Tampoco he visto a la banca contando que su negocio tradicional está en serio declive y que no encuentran margen por ninguna parte. Ni la televisión se pasa el día explicando que la banda ancha que se va universalizando y el consumo asíncrono de programas va a terminar con la publicidad de audiencias masivas tal y como lo conocíamos. Nadie hace esto. Pues nosotros sí. No todos, es verdad. Nosotros menos que otros. Pero sí buena parte de nuestro sector, con algún Nerón que sigue dando lecciones y tocando la lira mientras arde su querida Roma. En el ADN de un diario no está incluido que sea un objeto informativo impreso en papel, pero hay muchas personas que quieren leerlo impreso cada día. Yo digo que les dejemos en paz, que aquellos que disfrutan del roast beef o del pichón de Bresse asado con trufa, pues puedan seguir tomándolo. O sea, que no todos están dispuestos a tomar ususukuri de pez limón o esferificaciones varias. Aquí hay directores que venden muchos miles de periódicos todos los días. También venden otros productos que no son diarios impresos y todos tienen sitio en el lineal, en el supermercado, como la Coca-Cola vende el original, la light, la cero y si lo quiere usted en lata, en botellín o en botella. Dejemos que cada uno elija sabor y formato. Yo lo que propongo es que tengamos las discusiones sobre los productos digitales, que son los del presente y los del futuro, donde las viejas cabeceras, por cierto, gozan de posiciones líderes. Lo que yo creo que ratifica que no han estado embelesados en sus rotativas mientras cambiaba el mundo. Así que dejemos a los periódicos en paz. La situación y el futuro de la revolución tecnológica, me gustaría decir dos cosas. No voy a retrotraerme al pasado para explicar cómo esta revolución que arrancó hace 20 años y que ahora ya vivimos en plenitud, ha cambiado el mundo y ha cambiado nuestro sector. Solo quiero puntualizar que poco a poco todos los ámbitos de la economía y de la vida de los ciudadanos se han visto transformados por sus consecuencias. Empezó por la música, se acuerdan de aquel programa famoso Napster, pero ya ha llegado a los taxistas y está en puertas también del negocio de la banca. Y solo digo esto para que no miremos a la prensa como si fuera el único sector que se ha visto afectado por la revolución tecnológica, cuando nuestra vida, la de todos nosotros, no se parece en nada a la que teníamos hace 10 años.
Y cuando digo que estos efectos tectónicos de la revolución son universales, incluyo también a la plasmación más reconocible de esa revolución que se llama Internet. El modelo de negocio preponderante hasta ahora en Internet, basado básicamente en dos pilares: generar mercados globales y acumular audiencias por un lado, a cambio de servicios y contenidos gratuitos a aquellos que reciban publicidad. Esto empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. El incremento del consumo en el móvil, que saben ya ustedes que está en torno a casi a la mitad del 50% de todo el consumo, lleva implícito la ruptura del modelo de muchos anuncios a bajo precio. Tan sencillo como que las pantallas no pueden soportarlos, ni tampoco parece que los usuarios estén dispuestos. El número de usuarios que bloquea la publicidad va en aumento, y ya no hablamos de expertos en informática, sino de porcentajes elevados de personas que se van a ir amplificando con la decisión, por ejemplo, de Apple de bloquear la publicidad a los usuarios de sus dispositivos y de la aparición de nuevos softwares, se pueden contar hasta 21 softwares diferentes que permiten hacer esto. Los grandes jugadores del mundo digital se están mirando a los ojos y se preludia la batalla. Lo que Google hizo a Microsoft, Apple se lo está haciendo a Google, que es cuestionarle su modelo de negocio basado en la publicidad. Este cambio de paradigma, por cuestionamiento del actual modelo de publicidad online, no afecta solo a los editores tradicionales, como ocurrió con el primer cambio, sino que por primera vez va a poner en solfa también a todos los nuevos medios digitales nativos que han estado viviendo únicamente de los banners y las páginas vistas y que pensaban que su adaptación natural al entorno los iba a hacer inmunes de lo que acontece en el mundo de Internet. En este contexto, por contar algo que es una buena noticia, los contenidos, que son el principal activo de los medios de comunicación, siguen siendo y serán muy valiosos en el futuro. Apple, Facebook, LinkedIn quieren los contenidos de los medios y quieren que se consuman dentro de sus plataformas. No quieren enviarnos a usuarios a nuestras webs como hacían hasta ahora. Algunos de ellos, caso de LinkedIn, están comprando directamente compañías de contenidos. Google, defensor de la Internet tal y como la conocemos, que domina completamente, 98% del tráfico en España, a pie de página digo 5 demandas por abuso de posición de dominio también en Europa, está probando y aún no sabe qué camino va a tomar, pero a buen seguro va a pelear para que los contenidos no migren a plataformas cerradas sobre las que no tiene control alguno. Twitter, cuyo destino final aún no está claro, está por ver en manos de qué gigante cae. Depende en qué órbita finalmente caiga, en los de Microsoft o en los de Google, pues evolucionará en uno o en otro sentido. Pero es posible que a no tardar mucho vayamos a una Internet con ecosistemas cerrados, como ya están tratando de hacer buena parte de los actores, y aquí hablo de los más conocidos en España, Facebook, Instagram, uno que aquí no ha triunfado pero que en Estados Unidos es muy importante, Snapchat. En ese contexto, nuestras marcas, se vuelven especialmente relevantes. Y el debilitamiento de nuestras marcas, en mi opinión, nos iba a convertir en algo así como interproveedores, utilizando la terminología de Mercadona, es decir, marcas blancas al albur de los designios de otras. Todo esto que estaba describiendo parece que empuja a la búsqueda de un modelo de negocio basado en ingresos mixtos, como por otra parte fue el tradicional del que se sirvió la prensa, ¿no? hasta la fecha, aunque no de la misma manera. Tendremos publicidad evolucionada, tendremos que poner mucho ojo también a los límites éticos de lo que llaman branding content o contenidos patrocinados. Tendremos ingresos por comercio electrónico, que ya tenemos. Todo esto los medios, algunos, o por lo menos nuestro grupo, lo está haciendo acompasadamente. Y tendremos probablemente pago por contenidos o servicios. Antes de explicarles que nosotros acabamos de lanzar hace un mes, se refería Luis, el Correo Plus, que es un nuevo producto digital de suscripción de pago, les recuerdo que en estos últimos datos aportados por New York Times, los ingresos por suscripción en el New York Times han superado por primera vez en el último ejercicio declarado a los ingresos de la publicidad digital. O sea que esto de que en cobrar en Internet es imposible, vemos que en determinadas circunstancias y en determinados mercados sí lo es. Veremos cómo evoluciona esto.
En OnPlus, en este momento, ha pasado un mes desde que lo lanzamos, tenemos 40.000 suscriptores probando gratuitamente el producto. Han dado el paso de decir que lo quieren utilizar, se han descargado nuestras aplicaciones móviles específicas y con desarrollo específico para suscriptores, y dentro de 30 días pues sabremos cuántos de ellos finalmente deciden pagar. Como hay bastantes de Bilbao, ya hay unos cuantos cientos que, aunque lo podían tener gratis, han pagado desde el primer momento. Bueno, decía, este producto es un producto nuevo, diferente al periódico impreso, diferente a su copia digital, que es Kiosco y Más, diferente a la web tradicional. Está desarrollado desde cero, en Vocento en su totalidad, y ofrece aplicaciones exclusivas, contenidos premium, revistas digitales y un club del lector. Es un producto que trata de ofrecer a los usuarios digitales, a los más exigentes, un entorno absolutamente multidispositivo, con una gran experiencia de usuario, y tratamos de reproducir en los usuarios del mundo digital, básicamente de la movilidad, un sentimiento de pertenencia a un club. Eso todos los que están aquí saben lo que es, ¿no? En fin, es una apuesta decidida y firme. Yo creo que es innovadora en muchos de sus términos, pero tampoco nos lo hemos inventado. Es decir, sigue la senda de buena parte de las grandes cabeceras británicas, alemanas, norteamericanas, nórdicas, australianas y francesas. Y si piensan en todos los periódicos importantes que conocen, salvo uno, que es el Guardian, ya le digo yo que en todos esos periódicos hay algún tipo de producto o de proyección o de visión similar. Bueno, si el futuro pasa por algún lado, es por actuar en beneficio de nuestros lectores, y creo que habría que reconocer que quizá en algún momento, cuando eran abundantes y llegaban a nuestras casas con poco esfuerzo, quizás pecamos, y no sé si el fiel de la balanza estuvo en su sitio todo el tiempo, respecto a esta dualidad que teníamos lectores anunciantes. Voy a la tercera parte de los temas que quería hablarles, fortalezas de la prensa regional. Estamos en Madrid. Los que vivimos aquí son felices, pagamos impuestos, disfrutamos de su corazón abierto de mater amantísima y vemos todos sus valores, apertura al forastero. Pero bueno, con el tiempo también vemos sus defectillos y a comprender en toda profundidad aquello de Villa y Corte, más corte que Villa muchas veces. Y no es que a uno de los que somos de fuera le moleste que se siga usando lo de en provincias, pero sí constata que en estas frases pues hay, bueno, una visión determinada del país. Madrid sufre una severa autopoiesis. Bueno, dicho de un modo más preciso y sin ironía, es un sistema que la biología o que la ciencia social definiría como un sistema autopoiético cerrado, que no es otra cosa que un sistema o organización capaz de mantenerse y reproducirse por sí mismo, construyendo los elementos de los que está formado y la comunicación interna sin recibir interacciones exteriores. Lo que muchas veces le lleva a una cierta frustración por no entender realmente lo que ocurre fuera de sus fronteras autopoiéticas. Y esto lo saben los de León, los de La Coruña, los de Bilbao y los de Cádiz. Fuera de Madrid viven 40 millones de españoles y dentro solo vivimos 6. Pero a veces la autopoiética urbe se comporta como si el resto de los de fuera de la M50 tuvieran un ranking de valores y de cuestiones importantes idéntica a la que se tiene en Madrid. Vamos, como si lo que hay fuera de la M50 fuera simplemente una extensión de lo que pasa aquí, solo que allí pues, en muchos sitios tienen playas y fiesta, chiringuitos. Yo vivo en Madrid y hablo todo el día de medios de comunicación, aquí, de muchos que no son de Madrid. Y a veces observo atónito la cara de muchas personas relevantes en importantes puestos cuando les doy algunas cifras de la realidad mediática de este país. Ah, pues no lo sabía, vaya, algunos se rasca la cabeza. Si hablamos de periódicos, el ratio que surge de cruzar la población en miles de habitantes con los ejemplares vendidos es muy elocuente. Voy a contar algo similar a lo que ha contado Luis, pero de otra manera. En este ranking, El País, que es el líder de la Comunidad de Madrid, tendría un 11,6.
Diario Vasco en Guipúzcoa un 73,1. La Rioja en Rioja un 32,5. El Correo 48,9 en Vizcaya. El Diario Montañés un 43,7. Pero para ir a las cifras directas, sin cocina, en números absolutos, media enero-agosto. El Diario Vasco vende más periódicos todos los días en una población de 700.000 habitantes que El Mundo en toda la Comunidad de Madrid, donde hay más de 6 millones de habitantes. El Diario Montañés vende todos los días más periódicos en una comunidad de 500.000 habitantes que el Marca, el As o La Razón en la Comunidad de Madrid. Podría entrar también en similares apreciaciones en el ámbito digital, pero tampoco quiero que esto sea una ensalada de números. Algunos datos les ha dado Luis. ¿Por qué cuento todo esto? Cuando en algunos despachos o en algunos restaurantes de Madrid se escucha que los periódicos no influyen, que si están renqueantes, todo esto que ya saben, yo creo que en realidad o en todo caso se deben estar refiriendo a lo que ocurre con los diarios editados en la capital, que son diarios con aspiración de nacional, pero cuya cobertura, como ha quedado claro, no lo corrobora. Pero en este país hay muchas cabeceras que siguen siendo la herramienta más influyente por encima de las televisiones y de cualquier sistema digital en el que piensen para hacer llegar mensajes informativos o publicitarios a esos 40 millones de españoles que viven fuera de la M50. Y podemos ver los datos que ustedes quieran. Hablábamos de la OJD, pero si quieren el EGM, ya que ese no se cuestiona para los impactos y los GPRs publicitarios, utilicémoslo también. Entonces, si esto es así, creo que lo que tenemos es, más que un problema de cifras, tenemos un problema de percepción. Y entiendo que ahí parte o mucha responsabilidad tenemos nosotros, porque no hemos sido capaces de explicar que los diarios regionales, y aquí no hablo solo de los de Vocento, y sus ediciones digitales, con sus suplementos, de los que hemos estado hablando, que los convierten, como decíamos, a XL en la publicación en español con mayor difusión del mundo, son la herramienta más eficaz para llegar a las audiencias. Nosotros no contamos muchas veces que tenemos algunos clientes del entorno de la distribución, de los supermercados, cuya única herramienta publicitaria para vender atún, para vender tomate, no ya crear imagen de marca y todas estas cosas que son difíciles de comprobar, no, para vender productos que al día siguiente van al lineal y que en solo 24 horas la empresa conoce perfectamente si ha funcionado o no, si ha vendido el bonito del norte o no. Y esos índices de efectividad son comprobables y son mucho más ciertos que muchos de los complicados sistemas de medición de retorno digital que algunas veces en algunos lugares se atribuye. Yo quiero decir a todos los que están aquí presentes hoy que los medios regionales españoles disponen de reservas de credibilidad, confianza de la ciudadanía e influencia por vía directa, no por vía interpuesta, no porque yo diga algo, alguien lo amplifique y llegue directamente a las audiencias, sino porque directamente son capaces de llegar a las audiencias, disponen en general de una transversalidad ideológica que ha llevado a no cometer excesos partidistas y también a asumir históricamente una responsabilidad social de velar por los intereses de una comunidad, lo que les ha hecho mantenerse en general despiertos y vivos frente a gobiernos que los han presionado, que los han castigado, que incluso los obligaron a fusionarse en el pasado unas cabeceras con otras, o a veces han jugado con la otra cara de la moneda. O sea, no todo tiene que ser la presión. Saben ustedes que hay otra que puede ser más útil. Estos diarios son referentes sociales, son instituciones confiables desde hace, pues eso, 150 años o más, 130, líderes absolutos en buena parte de los casos, ahora más si cabe, después de la crisis, porque las grandes operaciones de los diarios de Madrid para tratar de conquistar posiciones relevantes en las distintas provincias o comunidades, en general, se puede decir que se pueden dar por fracasadas. O sea, la mayor parte de ellos han vuelto a sus cuarteles de invierno en esta situación de economía complicada. En el ámbito digital, los medios regionales, en este caso sí me refiero más a los de Vocento, mantienen un liderazgo nítido, o sea, son los líderes, no son los viejos periódicos de papel, son los líderes en digital, y tampoco parece que a corto plazo
haya proyectos que probablemente en el ámbito digital hubiese sido más fácil que surgieran y que cuestionaran su liderazgo. No parece que en las regiones de momento, digo, haya nuevos medios que lo vayan a poner en cuestión. Nosotros en Vocento, ya que hay muchos directores a los que agradezco su presencia, respetamos la pluralidad ideológica de nuestras cabeceras. Cada diario es como un hijo, en este caso casi ya como un padre, ¿no? Tiene bien formada su personalidad desde hace muchos años y existe porque hay una comunidad que lo entiende así y que lo necesita. Cada director de los que hay aquí son absolutamente soberanos y son los responsables de interpretar esos principios y esa herencia de cada diario. Al estilo de los sajones, nosotros somos de pocas normas escritas y nos sentimos absolutamente cómodos en la Constitución del 78 y en sus principios básicos. Trabajamos aplicando el sentido común y la ética periodística. Cada uno en su ámbito territorial, los periódicos de Vocento son capaces de atraer lectores moderados de distintas ideologías, de distintas maneras de pensar, en algunos casos radicalmente distintas, como saben, me refiero a los periódicos del País Vasco. Pero detrás de esa capacidad de juntar ciudadanos también hay un hilo conductor que propone una España diversa y tranquila, aunque radical en la defensa de valores básicos de convivencia y de respaldo a lo exitoso de estos 40 años de democracia, que aunque alguno no lo quiera asumir, lo hay. Y destaco solo la igualdad de oportunidades y la movilidad social que se ha producido en todos estos años, de la que, por cierto, casi nunca se habla. Somos cabeceras independientes, como decía, pero trabajamos en red con un sistema único en el mundo de generación e intercambio de contenidos, de formación de personal y transformación de nuestros procesos de trabajo, de desarrollo de nuevos proyectos y productos que, como expliqué antes, va ampliándose. A diferencia de los diarios regionales en buena parte de los países de Europa y en los Estados Unidos, nuestros diarios y webs tienen una ambición de local global. Tenemos corresponsales internacionales hasta para todos nuestros diarios, incluso los más pequeños, disfrutan de una información que va más allá de lo local de altísimo nivel, con cobertura de todas las realidades informativas que en la mayor parte de los casos hacen innecesario, y esa es una de nuestras armas, que los lectores más exigentes tengan que consultar otros medios. Como decía, y para terminar con esta parte, nuestro foco está puesto al 100% en satisfacer a esas comunidades y en mantener la conexión y el compromiso con cada una de ellas, por encima de las instituciones, de los partidos y de sus líderes, con las herramientas de la independencia y la credibilidad que nos garantizan el que nuestro grupo pues, sea rentable. Y termino ya con el último cuarto de charla refiriéndome a nuestro querido oficio de periodistas y al futuro. Empiezo por lo último. En mi opinión, la supervivencia del periodismo no depende de los soportes o de la tecnología, sino de la responsabilidad de los medios. Básicamente, la responsabilidad ética que asumamos respecto a los ciudadanos y sus derechos. Si damos las batallas necesarias para garantizarlos, si cuidamos de su bienestar, si nos ponemos en sus zapatos, si les contamos lo que algunos no quieren que se sepa, todo aquello que sea relevante para la sociedad. Si nos siguen creyendo, tendremos futuro. Vivimos en un momento en el que el trabajo de buena parte de los periodistas está bajo sospecha, por presunta falta de independencia o de ética, y les prometo que esto hace más daño que cualquier otra circunstancia económica o tecnológica. Asistimos, y esto hay que reconocerlo, a un deterioro de la valoración social de la prensa. Hay medios exitosos en lo económico, muy exitosos, que han terminado cerrando por falta de ética. Me refiero, solo por citar un ejemplo, al caso de News of the World, que como saben era una máquina de hacer dinero y como no hicieron las cosas como debieron, acabaron cerrando. Y podría referirme también, pero voy a ser cuidadoso, a otros de titularidad pública que acaban renqueando tras sucesiva alineación partidista. Hay muchos ejemplos. La falta de ética, este es un negocio singular, como todos ustedes saben, destruye el valor principal que sustenta los medios, en el que radica el contrato no escrito entre los lectores y el medio, que es la credibilidad. Aquí voy a decirlo por primera vez en toda la conferencia con palabras grandes. No me suele gustar decirlas, porque a veces parecen vacías. La credibilidad es el combustible nuclear de cada cabecera.
lo que permite seguir abriendo la puerta cada mañana. Y solo se puede construir desde el compromiso con la verdad, la búsqueda de la precisión, la imparcialidad y la clara distinción entre los mensajes periodísticos de todos aquellos que no lo son. Nosotros necesitamos, todos los que estamos aquí, una prensa creíble, porque, como decíamos antes, es el principal sostén del contrato de fidelidad con los lectores, pero también porque de cara a los anunciantes hay que tener en cuenta que una prensa sin reputación no sirve para construir la reputación de otros. Un buen periodista es básicamente un tipo curioso entrenado para desconfiar. Y eso cuesta tiempo y dinero. Juan Carlos Martínez, director del Correo, aquí presente, tiene hecho un cálculo de cuántos años pasa de media un periodista hasta que da una noticia realmente importante. Y son bastantes. Y esos años tienen que vivirse, además, en un contexto determinado. Yo defiendo que preservemos la idea de la escuela, de la transmisión del oficio y de las sutilezas de mano de un maestro, de un viejo redactor jefe, como nos pasó a muchos de nosotros, que inoculaba la sangre, la finura, ¿no? Que cincelaba la personalidad profesional y te permitía además que tu agenda de fuentes engordase. Son absolutamente necesarias la formación tecnológica, el desempeño en redes sociales y el desarrollo de nuevas narrativas para mostrar las cosas en los nuevos dispositivos. Pero creo que se acaba mi tiempo. Voy terminando. Pero es imprescindible el peso de la madurez intelectual y la capacidad crítica. El futuro del periodismo será sombrío si solo nos capacitamos para ser capaces de manejar la última versión, el último software. Yo debo todo lo que he aprendido en este oficio a muchas personas que hoy están aquí. Y no se me ocurre mejor manera de transmitir el oficio, que es lo que realmente es el periodismo, es un oficio, por eso como un pintor o como un ceramista necesita un montón de tiempo hasta que es capaz de hacerlo con aportación sincera y real. Lo que quería decir, perdón, me he perdido, bueno, creo que hay que transmitir el oficio, que es el periodismo, la escuela, el maestro. Así que, José Gabriel, Ángel, Juan Carlos, Íñigo, Vieito, muchas gracias a todos. Hay ya una generación de periodistas nativos digitales que han pasado toda su vida laboral, algunos más de 10 años, editando textos de otros, pegados a una pantalla que actualiza noticias 22 horas al día. Hay periodistas que apenas han pisado la calle, que tienen una agenda de fuentes demasiado desnutrida y que corre el riesgo de convertirse, y asumo la culpa de que me corresponda porque no hemos sabido hacerlo bien, corre el riesgo, decía, de convertirse en una generación perdida, yo diría en una generación messenger, ¿no? Que es como se llamaba el programa con los que ellos se han estado comunicando hasta ahora y que, para que vean, ha fallecido antes que muchos de los otros valores y herramientas que venían del periodismo antiguo. Muchos de los casos de éxito en los nuevos medios, si se fijan ustedes, conocen muy bien, en Madrid hay algunos, están protagonizados por periodistas de vieja escuela, por el foco en perseguir y conseguir noticias a través de las fuentes, por el trabajo duro y el olfato. Quiero subrayar este tema. El periodismo escrito, en mi opinión, ya sea para leer en un móvil o en una página de 45 gramos, tiene un elemento imbatible que se llama noticia. El periodismo de opinión es muy relevante, más aún cuando aporta análisis y no solo juicios de valor, pero en mi opinión, un buen plantel de columnistas no va a tapar la debilidad de una cabecera si su capacidad de poner sobre la mesa nuevos temas o noticias es escasa. Yo creo en el valor de la firma, de las individualidades, pero creo, sobre todo, en la fortaleza media del equipo. Convendrán conmigo en que The Economist es uno de los medios más prestigiosos del mundo, y ello sin que ni uno solo de sus artículos lleve otra firma que no sea The Economist. La credibilidad no en un nombre, sino en todo el equipo. Para terminar y dejar paso a las preguntas, voy a concluir con un mensaje optimista. Creo que podemos tener oportunidades de futuro si ponemos más foco en los lectores, a quienes hemos atendido menos de lo que hubiéramos debido hacer en las últimas décadas. Si articulamos y defendemos un paradigma digital propio, con capacidad de adaptación continua a los cambios de fondo, pero no al albur de las modas y los vientos cambiantes que soplan por las redes los lunes y cambian los martes. Si delimitamos
y decidimos cuáles van a ser los límites éticos asumibles en la búsqueda justa y necesaria de nuevos modelos de negocio. Si aprovechamos los años de vacas flacas que puedan llegar para ganar en distancia con los poderes políticos y económicos, en capacidad crítica e independencia. Si escuchamos más, si escuchamos las voces diversas que se abren camino en un momento de grandes cambios sociales que todos sabemos están a punto de producirse. El periodismo va a continuar independientemente de que se salve el actual sistema de medios. Pero creo que nuestras sociedades podrán ser más ecuánimes y justas si seguimos siendo relevantes y haciendo bien nuestro trabajo, garantizando el cumplimiento del derecho a la información como derecho fundamental. Créanme que vienen tiempos de no olvidar todo esto último que les ha dicho y que va a ser capital. García Márquez decía que la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Y nuestro querido director del Norte Castilla, Miguel Delibes, recordaba siempre que su vida no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Yo no digo nada más. Me despido. Quiero hacer una mención a todos los periodistas que en el mundo ejercen la profesión, en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras en estos momentos, jugándose la vida por ello. En Venezuela, en México, en Ecuador, en Siria y también en el centro de París. Aunque no se me olvida que hasta anteayer algunos de los que estáis hoy aquí sentados y otros muchos a los que representáis, vivisteis, vivimos, tiempos muy duros como profesionales y como hombres. Perdimos a algunos de los nuestros, como Santi Oleaga, fruto de la sinrazón más despiadada, y dimos mala vida a nuestras familias. Sean estas palabras un homenaje a todos aquellos que en casa entendieron vuestra determinación y os acompañaron durante los años más fríos. Y aunque en estos momentos ni se lleva lo de la alianza de civilizaciones, ni es fácil reivindicar lo sabio que subyace en una cultura como la musulmana, por ir contracorriente, vaya, acabo con una cita del Corán, la Sura 18, que dice: en todo lugar donde hay ruina, hay esperanza de encontrar un tesoro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Luis. Hay muchas preguntas. Vamos a pasar ya a ellas. Carlos Arbalillo dice: ¿cómo afronta Vocento, con qué políticas, las presiones que reciben los responsables regionales para tratar de influir en los contenidos de sus cabeceras en provincias? Servando Argüello: en este contexto no es más difícil mantener la independencia en un medio regional pegado a los políticos de cada autonomía que en uno de ámbito nacional más alejado del poder político. El denominador común de la línea editorial de todos los periódicos regionales está en el espectro del centro-derecha. Bueno, empiezo por la última. Como decía antes, cada diario de Vocento, la mayor parte de ellos centenarios, tiene sus planteamientos ideológicos marcados, en muchos casos de ellos, en la primera página del primer número editado hace 150 años. Y eso era tan visionario que nos sentimos perfectamente cómodos con lo que estaba escrito hace 150 años en la primera página. Creo que aquí, en la última conferencia que estuvo Julián Quirós, recordó, no me la sé de memoria, pero qué es lo que dice: vamos, venimos a ser la voz de los que callan. ¿Cómo más sigue, Julián? Bueno, pues eso, con eso nos sirve perfectamente. Entonces, tenemos periódicos que tienen sensibilidades diferentes, como tienen sensibilidades diferentes los territorios de España en los que se radican. Esto no nos genera ningún tipo de problema. Y sí, digamos que todos son periódicos de orden. No sé si lo de izquierda-derecha tiene mucho sentido, porque aquí hay otra máxima periodística que nosotros hemos seguido en los diarios regionales, que nos enseñó nuestro maestro Ángel Arnedo, que decía que el buen periodismo era como la yenca, que era izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3. Creo que eso lo contesta todo. Sobre el tema de las presiones de los políticos, no quiero poner nombres encima de la mesa para que no se sienta
heridos, pero digamos que en los últimos tiempos, solo por citarme en 2 casos, algunos políticos que no entendieron realmente cuál era el rol de nuestros diarios regionales, no digo que porque nosotros nos hayamos extralimitado, que nosotros nos dedicamos solo a hacer periodismo, pero no hemos nunca cedido a esas presiones y algunos de estos casos, hagan ustedes ejercicio mental, ya no son presidentes autonómicos. Sobre si es más fácil o más difícil, yo creo que en el caso de nuestros diarios, las singularidades que tienen en el País Vasco, por ejemplo, donde el sistema político imperante y gobernante en los últimos 40 años ha sido hostil a las posiciones de nuestros diarios, nos han hecho, ha sido difícil, pero nos han hecho ratificarnos cada día en nuestras posiciones de absoluta y radical independencia. O sea que no sé en Madrid cómo de difícil es, porque nunca he trabajado en un medio de Madrid, pero intuyo, aunque la posición relativa que nosotros tenemos en las comunidades es tan fuerte, que es mucho más difícil para los políticos presionarnos. Cristina del Álamo le pregunta, parece inevitable que España entre más pronto que tarde en un proceso hacia un modelo federal en el que Euskadi jugará un papel esencial con sus aspiraciones soberanistas. ¿Cuál es la posición previa de Vocento y en particular de sus cabeceras en el País Vasco, El Correo y El Diario Vasco? Bueno, hemos dicho durante la conferencia que nosotros nos sentimos cómodos en lo que está recogido en la Constitución de 1978 y en ese modelo de Estado, que si en algún momento tiene que recibir alguna reforma menor para su mejora, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, estaremos encantados de escucharla, quien lo propone. Pero para nosotros el actual estado de las cosas es absolutamente perfecto, defendible, y eso cuidamos. Carlos López Combarros, experto en recursos humanos, dice, ¿daría usted algunos consejos a las facultades de periodismo del territorio nacional? Luis Antonio Juárez dice, ¿cuánto pagan ustedes a los becarios? ¿Cuánto tiempo les tienen trabajando, aprendiendo? ¿Cuántos de ellos se quedan como contratados en la plantilla? ¿Y cuántos de ellos finalmente se hacen empleados fijos? En resumen, ¿cómo ve el subempleo de periodistas, el empleo precario generalizado en el sector? ¿Hay en Vocento una política distinta al resto de los grupos y medios? Empezando por los becarios, nosotros no utilizamos el trabajo de los becarios en los términos en los que creo que la pregunta estaba tratando de insinuar. Es decir, los becarios han existido toda la vida y en los periódicos tienen una labor importante, que es completar la formación que reciben, más en el plano teórico en las facultades. Desde luego que no se sujeta a ningún trabajo relevante sobre la figura de los becarios. Y además rotan mucho y no están mucho tiempo. No tenemos 2 años de becarios o becarios con 2 años de existencia. Y además tenemos convenios con un montón de universidades y cumplimos estrictamente las normativas impuestas por las universidades, que, como saben, además en los últimos años son muy restrictivas. Respecto a lo del empleo y los periodistas, hombre, yo creo que tras la crisis y los ajustes obvios que en este país ha tenido todo el mundo y nosotros los que más, pues probablemente estemos en una situación en que los nuevos empleos no tengan el reconocimiento salarial que teníamos, lo que veníamos de antes. Eso es así, pero creo que no solo si hablamos de los periodistas, sino de casi cualquier joven que entra en cualquier nueva empresa y ojalá la economía nos permita que eso mejore en el futuro. Pero desde luego no creo que estemos hablando de una empresa en la que de ninguna manera se está promocionando el empleo precario. Y sobre el tema de las facultades, pues es difícil dar muchas lecciones. Yo lo que creo es que sí deberían. Entiendo el periodismo como un oficio, más allá de lo que suponen sus estudios. Entonces yo creo que el esfuerzo que deberían hacer es un poco en conectar con lo que está ocurriendo en la realidad de los medios, con tener algunos de los mejores periodistas que están en activo, tenerlos también en las facultades, incrementar eso. Porque así como los bioquímicos mejores acaban estando en la universidad o los catedráticos de Derecho Constitucional, es verdad que históricamente los periodistas más brillantes acababan siempre en los medios, no en las facultades. Entonces yo creo que sería bueno que
que hicieran un esfuerzo por incrementar la presencia de periodistas que están en el mundo ¿Debería real. ser una carrera de segundo ciclo, complementando un ciclo primero de humanidades, por ejemplo? A mí me parece que la formación del periodismo se puede condensar en el tiempo, que luego hace falta unos años de experiencia, de praxis, y toda la base de formación académica, ideológica, especializada, me da igual en Derecho, Economía o en Física Cuántica, creo que es maravilloso. Cuanto más formado esté un periodista, entiendo que podrá hacer mejor su trabajo. Si no, acabará convirtiéndose en un mero reproductor de declaraciones. Bueno, hay varias preguntas que hacen Javier Romera, del Economista, Luis Valcarce, de Periodista Digital, y Margarita Sáez Díez, periodista muy conocida. En relación con este tema, las preguntas van dirigidas, en este caso, también al señor Enríquez. Yo creo que ya directamente es que las conteste él. Como consejero delegado. Dice, ¿por qué creen ustedes que Vocento se ha quedado fuera del reparto de nuevas licencias de televisión digital terrestre? Bueno, supongo que es algo que tendría que preguntar a la gente de la mesa de contratación. Nosotros hemos elaborado cuidadosamente una propuesta. Entendemos además que era una propuesta técnica y económicamente muy competitiva, impecable, y no entendemos el criterio de la mesa de contratación. A partir de ahí no puedo decir mucho más. ¿Van a recurrir ustedes la adjudicación? Vamos a pensarlo. ¿Quiere decir usted algo, don Benjamín? No, lo ha dicho perfecto, no tengo nada que añadir. Carmen del Bosque le pregunta si vamos a un modelo de redacciones regionales encargadas solo y únicamente de la información de su zona geográfica de influencia, en el que los contenidos nacionales e internacionales son suministrados por una potente redacción central para todas las cabeceras. Usted ya se ha referido a eso. En nuestro caso, básicamente vamos a eso, pero los contenidos que no son regionales no se hacen solo desde Madrid, se hacen desde Madrid y se hacen desde otro montón de redacciones. Nosotros tenemos algunos productos, como por ejemplo es el suplemento de reportajes V, que se publica de lunes a domingo en nuestros diarios, que se hace desde una redacción descentralizada, en donde uno de los jefes está en Madrid, uno de los jefes está en Bilbao, hay dos equipos de diseño en distintas ciudades y hay periodistas a lo largo y ancho de España que trabajan para este producto. O sea que esto del teletrabajo hace tiempo que lo hicimos realidad, con lo cual mantenemos la sensibilidad tan importante para nosotros, el ajuste fino en los contenidos a través de este procedimiento. Irene Lanzaco, de Prensa Ibérica, dice: hemos visto que los datos de difusión y audiencia de los diarios regionales son más sanos y potentes que los de los medios nacionales. ¿Por qué entonces a los anunciantes nacionales les cuesta más planificar en diarios regionales que en diarios nacionales? Luis Angulo le pregunta qué previsiones publicitarias manejan en Vocento en cuanto a la evolución de la publicidad en los periódicos regionales. ¿Están resistiendo mejor que los periódicos nacionales? Bueno, yo contesto a la primera y sobre las previsiones publicitarias le dejo a Luis. Sobre el tema de la planificación, un poco yo creo que parte de mi conferencia he tratado de explicarlo. Creo que sí, bueno, que están equivocados en principio, los que no lo hacen. Creo que no están haciendo bien su trabajo porque no están siguiendo lo que tantas veces aluden de la importancia de los datos, ¿no? Yo creo que el hecho de tener esa visión de la prensa de Madrid y que la mayor parte de esa planificación de prensa se hace en Madrid lleva a que tengamos esta circunstancia de que probablemente se piense que en el resto de España la situación de los diarios es esa, cuando no lo es. Yo les invito a todos los que tengan necesidad de planificar en lo sucesivo a recorrer España. Podemos hacerlo como quieran, en moto, en sidecar, y que vean realmente cada mañana desayunando en una cafetería donde ellos consideren cuál es el peso real y la influencia real que nuestros medios, no solo en papel, sino en digital, tienen en cada una de las regiones o de las provincias de España y, como digo, no solo en territorios vocentos y asociados, sino en otros también. Sí, bueno, sobre la publicidad, Benja ha dicho algo en la conferencia que es muy importante. Nosotros metemos gente en los grandes almacenes, nosotros llevamos gente a los concesionarios. La credibilidad que tienen nuestras marcas en sus territorios es impresionante.
De modo que la planificación a la hora de colocar en el mercado bienes o servicios de las cabeceras regionales entendemos que de cara al futuro será tenida muy en cuenta. Si además consideramos que en nuestro caso, en el caso de nuestro grupo, contamos con, al margen de nuestras 11 cabeceras líderes, como decía al principio, la colaboración de Voz de Galicia, Heraldo de Aragón, Diario de Navarra, imaginen ustedes, y además tenemos la fortaleza de que contamos con la segunda cabecera de Madrid y el líder en Sevilla, que es ABC, nosotros entendemos que tenemos una fortaleza de cara al futuro diferencial y en esa nos vamos a implantar. Luis Valcarce, de Periodista Digital, dice que muchos de los diarios y medios regionales viven de la subvención de sus respectivos gobiernos autonómicos. Quítese la subvención, dice Luis, y a ver cuántos diarios sobreviven. Pues yo creo que no tiene datos muy fidedignos. No me quiero equivocar porque son muchos diarios, pero en este momento, en ninguno de nuestros diarios, Luis, ¿no? En ninguno. Primero, subvenciones directas no existen y después vía publicidad, que, insisto, siendo como son los medios líderes en su región, son la herramienta profesionalmente más eficaz para transmitir el mensaje en que sean, desde el punto de vista publicitario, los ratios están por debajo del 10% o menos. O sea que no es verdad. Concha Carbona dice, Vocento cubre con medios regionales una gran parte del territorio español. No están todavía en Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón. ¿Tienen ustedes el objetivo de ampliar la zona de influencia con cabeceras impresas o digitales, comprando las existentes o creando otras nuevas? Creando otras nuevas, evidentemente no. Trabajando con las existentes, por supuesto, ya lo hacemos. Todo el nivel de colaboración que podemos establecer, incrementar las condiciones de los acuerdos que ya tenemos, encantados porque estamos encantados con todos nuestros socios. Y además que es que creemos firmemente en el futuro de la prensa y en concreto, específicamente, en el futuro de la prensa regional. En el momento en el que se produzcan oportunidades, ahí estaremos. ¿Les gustaría una mayor integración, por ejemplo, del Heraldo de Aragón y el Diario de Navarra, por ejemplo? Son accionistas también de Vocento directamente. Cualquier colaboración, la colaboración es magnífica, cualquier posibilidad de incrementarla será bien recibida. Miguel Gallardo dice, ¿qué diagnóstico y pronóstico da usted para el conflicto de ABC dentro de ADESE con el sistema Google News? ¿Cree que Google y Twitter son metamedios o lobby electoral en un país que parece incapaz de regularles? Bueno, creo que ha dicho dos cosas distintas. A ver, sobre este tema, mi opinión es que, desde luego, a nosotros no nos parece correcto que alguien que, como decía, controla el 98% de algo, al mismo tiempo pueda, como ocurrió antes en el caso de España, antes de que desapareciera el Google News, nos parecía mal que trataran al mismo tiempo de atribuirse el control, de diluir el valor de las marcas que son las dueñas de los contenidos. A partir de ahí no tenemos mucho más que añadir. Ese tema quedó zanjado en el momento que ellos retiraron el metabuscador, que de alguna manera, como yo decía antes, trataba de apropiarse del valor de la marca de muchos de los contenidos, y esta situación actual nosotros nos sentimos mucho más cómodos. Recordaba antes que tiene abierto un montón de pleitos por abusos de dominio y veremos un poco cómo se resuelven. Mientras ellos sean un buscador, que es para lo que nacieron, pues estamos absolutamente de acuerdo con que desarrollen su trabajo. Álvaro Contelén, de la COPE, dice, ¿cuánto futuro le queda al papel? ¿Es usted defensor del concepto pago por contenido? A esto también se ha referido, pero si quiere añadir algo. Yo sí, yo creo que insisto, que va a haber un momento, y por eso yo me refería antes al cambio de modelo, que parecía que esto iba a ser para siempre, pero el para siempre del paradigma digital en vigor ha durado 12 años. Es un para siempre bastante corto, hablando, como venimos hablando, de realidades informativas que tienen 150 años y que han pasado por algunos momentos complicados. Me refiero a guerras civiles, me refiero a cambios de regímenes, me refiero a
a todo lo que ustedes conocen. Entonces, yo creo que en este caso en concreto, el pago por contenidos, como decía antes, se está demostrando exitoso en algunos países. El caso de Estados Unidos es el más paradigmático y veremos si esto en el resto de países, en el caso de España, también ocurre. Nosotros confiamos. Es decir, antes en España en España nadie paga por Internet, ahora vemos que se paga por la televisión, que se paga por la música, que era antes probablemente el ámbito, el sector más pirateado. ¿Por qué no se va a pagar por unos contenidos de calidad? Yo entiendo que sí, que la gente que sean consumidores intensivos, si el producto que les damos es suficientemente bueno, pagarán. Mucha gente ha dejado de piratear películas en el momento en el que ha habido una oferta de calidad que por muy pocos euros te ofrece un producto infinitamente mejor que el que tú conseguías pirateando y dedicándole mucho menos tiempo. Entonces yo sí confío en el tema del pago por contenidos. Y sobre el tema de la vida de los periódicos, pues yo no voy a poner aquí ninguna fecha, ni me importa. Como decía antes, yo creo que esto tendrá una vida, probablemente irá en descenso, pero tendrá una vida larga. Hay gente que le gusta, insisto, el roast beef. Yo el otro día me tomé uno en Madrid estupendo y me tomé un pichón de brie el otro día. O sea, hay gente que va a querer consumir en uno de los soportes, en varios. Yo por eso digo, no sé por qué hay tanto afán en qué pasa con los periódicos. Dejemos a los periódicos, el que lo quiera leer en papel, que lo lea en papel. Yo, desde luego, lo que sí constato es que hay varias personas muy listas que se han equivocado. De memoria me viene Nicolás Negroponte, me viene Bill Gates, me viene Juan Luis Cebrián, o sea, me vienen varios que, de momento, las fechas que dieron y que están escritas sobre cuándo se iba a imprimir el último periódico fueron mentira. ¿Cuándo va a ser el día que se imprima el último? Pues no lo sé. El último que se imprima será de oro. Si es el único periódico del mundo, se lo prometo. Blanca Nevado dice, en 1995 ya se ofrecían videoconferencias mediante acceso de pago. ¿En sus planes incluyen ustedes esta modalidad? No entiendo muy bien lo de las videoconferencias y el periodismo. No sé a qué se refiere. Bueno, pues terminamos con unas preguntas personales, si me lo permite. José Antonio Cigüela dice, ¿cuál es su verdadera pasión, el periodismo o la gastronomía, de la que es todo un experto, según decía además su consejero delegado? Cuando se jubile en Vocento, ¿luchará usted por una estrella Michelin? Es posible, es posible. No sé si por una estrella, pero seguro que dedicaré mi tiempo a cocinar para los amigos, por lo menos. Invítenos de vez en cuando. Y a dar un servicio premium, que es que todos los días muchos de los que me conocen, que es, me llaman, ¿dónde puedo comer esta noche? Entonces yo le digo, si cobrara €1 por cada uno que me llama para decir dónde voy a comer, le juro que completaré la jubilación. Es una buena idea, ¿eh? Pago por contenidos, si son buenos. Don José Romero, director de comunicación de Vocento, perdón, de Vodafone todavía, va a despedir el acto como patrocinador que es de este foro de la nueva comunicación. Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena a Luis, a Luis Enrique y a Benjamín Lana por la excelente presentación. Yo creo que ha hablado de muchas cosas. Una de las cosas que hablaba es de la relevancia de los medios. El otro día, hace unas semanas, estaba sentado con una empresa española que se dedica al análisis del ruido en Internet. Entonces, hay algunos de los que hacen ruido sobre cómo evolucionan los medios, dicen que desaparecerán porque las grandes organizaciones, o sea, los partidos, las empresas, se podrán dirigir directamente al público desintermediando los medios. Y cuando miras lo que está pasando en el ruido de Internet, te das cuenta que el ruido de Internet en estas empresas de análisis no funciona de forma homogénea, no se distribuye de una manera homogénea, sino que hay nubes más densas que son las que al final influyen en terceros. Bueno, pues una de esas nubes, que es de las más relevantes, es la que tiene que ver con los medios de comunicación. Yo por eso soy optimista. Otra de las cosas que creo que es cierta y hoy se ha destacado mucho, que es la importancia del local en un entorno tan global. Incluso en las redes sociales, de las que ha hablado con acierto Benjamín, está pasando. Ahora vemos el fenómeno de Wallapop, que está desplazando a otros sistemas de venta online, porque lo local, y lo sabemos muchos los que vivimos en Madrid dentro del perímetro de la M50 y somos de fuera, sigue teniendo gran interés. Y bueno, yo desde fuera poco puedo decir. Creo que las empresas periodísticas están haciendo lo mejor posible para salir adelante y la mejor noticia de hoy son esos buenos resultados del primer semestre del año en Vocento con beneficios y espero que sigan acertando. Tienen profesionales para hacerlo. Muchas gracias.